Hay algo profundamente cautivador en cómo la genética moderna nos permite como viajar miles de años al pasado, ¿no? Y escuchar esos ecos de nuestros ancestros. Totalmente. Es como abrir una ventana directa a historias que creíamos perdidas. Exacto. Y bueno, hoy nos embarcamos justamente en una exploración de ese tipo. Nos vamos a centrar en la composición genética de las poblaciones que habitaron y que habitan la península de Baja California en México y su vecina del norte, California, en Estados Unidos. Un área fascinante, llena de conexiones y también de contrastes. Sí, y tenemos sobre la mesa una mezcla bien interesante de fuentes, ¿verdad? Estudios de ADN antiguo, de restos de hace miles de años. Sí, análisis de poblaciones actuales también, datos de ADN mitocondrial para seguir linajes maternos, genomas completos. Y no solo genética, también pistas de la lingüística, de la arqueología. La idea es usar todo esto para desentrañar un poco esas historias de continuidad, de divergencia, de migraciones que tejieron el tapiz humano de estas regiones. Que hoy vemos separadas por una frontera, claro. Claro, esa es la cuestión central, ¿no? ¿Qué tan conectadas o distintas eran genéticamente estas poblaciones a ambos lados de esa línea que hoy existe? Pero hace miles de años no estaba. Exacto. ¿Y quién nos dice eso hoy? Es la gran pregunta. Ok, bueno, vamos a desmenuzar esto. Para empezar a entender el panorama completo, tenemos que ir a las raíces más profundas, ¿no? A lo que nos cuenta el ADN antiguo. ¿Qué sabemos de los primeros capítulos de esta historia en California, en Estados Unidos? Cierto. Y uno de los puntos de partida más sólidos, yo diría, nos lo dan los estudios sobre los Chumash. Los Chumash, de la zona de Santa Bárbara, ¿verdad? Las islas del Canal. Exacto. Los habitantes ancestrales de esa región. Hay trabajos importantes, como los del laboratorio Nakatsuka Reich y otros análisis de ADN mitocondrial que revelan algo bastante notable. ¿Qué cosa? Una profunda continuidad genética. Estamos hablando de una conexión que se extiende a lo largo de milenios. Milenios. ¿Cuánto tiempo es eso? Desde hace unos 7.400 años hasta tiempos relativamente recientes. Ponle hace unos 200 años. 7.400 de continuidad en la misma región. Eso es muchísimo tiempo. Impresionante. Sí, es realmente llamativo. ¿Y qué hace que su perfil genético sea tan particular? ¿Hay algo que los distinga? Varias cosas. Primero, su firma genética mitocondrial, la que se hereda por línea materna, es distintiva. Tienen una alta frecuencia de dos linajes específicos que llamamos haplogrupos A y D. A y D. ¿Y eso los diferencia de otros grupos? Sí, de muchos otros grupos nativos americanos. Y más en detalle, dentro del haplogrupo A, tienen linajes con una mutación muy particular, un cambio de una letra química, de T a C, en un punto específico del ADN mitocondrial. Ajá. Y esta mutación parece haber estado ahí, en la región, de forma estable durante muchísimo tiempo. Eso refuerza la idea de una población muy arraigada a ese territorio costero. Entiendo. Y otro detalle interesante. En las muestras antiguas de California que se han analizado hasta ahora, falta consistentemente otro linaje fundador amerindio, el haplogrupo X. No aparece. ¡Qué curioso! Y esta estabilidad costera tan larga de los Chumash, ¿cómo encaja con las teorías sobre el poblamiento de América? Se habla mucho de la ruta costera, ¿no? Exacto. ¿Podrían ser los Chumash como un eco de esa primera migración por la costa del Pacífico? Es una conexión muy sugerente. La evidencia de una población genéticamente estable, adaptada a la costa durante tanto tiempo, ciertamente se alinea bien con esa idea. Claro. No es una prueba definitiva por sí sola, ojo, pero es una pieza que encaja de manera muy coherente en ese modelo de poblamiento costero. Entendido. Ahora, para tener la foto completa, tenemos que mirar al sur, ¿no? A la península de Baja California. ¿Qué nos dice el ADN antiguo de allá? Mencionaste a los pericués. Exacto. Si la historia Chumash es de continuidad, la de los pericués, que vivieron en el extremo sur de Baja California Sur, es fascinante por otras razones. ¿Por qué? ¿Qué encontraron? Hay fuentes como una tesis doctoral de la UNAM y también trabajos del laboratorio Nakatsuka Reich, que nos hablan de un grupo que, por lo que sabemos de los restos analizados, parece haber vivido en un relativo aislamiento genético. Aislamiento.
¿Y cómo se detecta eso en ABN tan antiguo? Bueno, una forma es mirando la diversidad genética general. En los pericúes parece haber sido bastante baja. ¿Baja comparada con quién? Se la ha comparado, por ejemplo, con la de grupos cazadores-recolectores de lugares tan remotos como la Patagonia. Wow. O sea, muy baja. Sí. Y otra técnica clave es analizar algo que llamamos tramos de homocigosidad, o ROH. ¿Qué es eso? Básicamente, buscamos segmentos largos de ADN en el genoma donde las dos copias, la del padre y la de la madre, son idénticas. Si encuentras muchos tramos largos y frecuentes de ROH, suele ser una señal. ¿Señal de qué? De que la población ha sido pequeña o relativamente aislada durante generaciones, y eso lleva a una menor diversidad general. Entendido. Interesante. Pero creo que mencionaste que lo más llamativo viene al comparar a los pericúes con la gente de California, ¿no? Ahí está el giro. Ahí es donde la historia se pone todavía más intrigante, sí. El hallazgo más sorprendente para mí es este. Compararon el genoma de individuos pericúes de hace unos 500 años. Ajá. Y encontraron que compartían más similitudes genéticas, más alelos en común, con los individuos más antiguos de California. ¿Más antiguos? ¿Cómo de cuándo? Por ejemplo, un individuo de un sitio llamado Pacific Grove de hace 5.200 años. Espera. Los pericúes de hace 500 años se parecen más genéticamente a alguien de California de hace 5.200 años que a los californianos más cercanos en el tiempo a ellos. Exactamente eso. Pero, ¿cómo se interpreta eso? Es contraintuitivo, ¿no? Totalmente. Y la implicación es potente. Sugiere que pudo existir como un sustrato poblacional costero muy antiguo, una especie de capa genética base, que se extendía por la costa del Pacífico, conectando lo que hoy es Baja California y California. Una conexión antigua a lo largo de la costa. Eso parece. Y este antiguo linaje costero, bueno, parece que en California Central fue gradualmente, digamos, reemplazado o diluido por la llegada posterior de otras poblaciones, probablemente del interior. Ajá. Pero en el extremo sur de la península de Baja California, que es una zona geográficamente más aislada, este sustrato antiguo pudo haber persistido mucho más tiempo. Y los pericúes serían como un reflejo tardío de esa capa antigua. Exacto. Un posible eco de esa población costera ancestral. Fascinante. Entonces tenemos un contraste súper marcado. Por un lado, en Santa Bárbara, los Chumash, con su continuidad milenaria. Sí. Y por otro, en el sur de Baja California, los pericúes como posibles remanentes de una conexión costera todavía más antigua que alguna vez unió ambas regiones. Precisamente. Es un panorama mucho más dinámico de lo que quizás imaginábamos. Sí, totalmente. Y es increíble que podamos saber estas cosas. Mencionabas la paleogenómica. Claro, es crucial entender cómo lo sabemos. La paleogenómica es la disciplina que recupera y analiza ADN de restos antiguos. Y no es nada fácil, ¿eh? El ADN se degrada muchísimo con el tiempo. Me imagino. Se necesitan técnicas muy avanzadas, secuenciación de alto rendimiento, que lee millones de fragmentos de ADN a la vez, incluso dañados. HTS, ¿no? Sí, HTS. Y también técnicas de captura de ADN, que ayudan a pescar específicamente el ADN humano antiguo entre todo el ADN de bacterias, hongos, etcétera, que hay en una muestra. Entiendo. La tecnología es clave para abrir estas ventanas al pasado. Hablaste antes de los haplogrupos mitocondriales, el ABCDX, como marcadores maternos. ¿Cómo nos ayudan a entender esas migraciones posteriores que mencionaste que diluyeron ese sustrato antiguo en California? Son herramientas súper útiles para rastrear grandes movimientos de población. Como dijimos, los Chumash eran sobre todo A y D. Ajá. Bueno, el estudio de Nakatsuka Reich encontró evidencia de que, más o menos hace 5.200 años, empezó a aumentar en el sur y centro de California una ancestría genética distinta, una relacionada con poblaciones del noroeste de México actual. Una migración desde el sur, entonces. Hacia el norte, sí. Y la hipótesis principal es que esta migración podría estar ligada a la expansión de hablantes de lenguas utoaztecas. Las lenguas utoaztecas, una familia lingüística enorme. Exacto. Y un detalle muy interesante es que esta expansión parece haber ocurrido antes de la gran dispersión de la agricultura del maíz desde Mesoamérica hacia el norte. O sea,
se movió gente y lenguas antes de que llegara masivamente la agricultura del maíz. Eso sí que cambia un poco la narrativa habitual. Sí, le da una vuelta interesante. Y estos grupos que llegaron tenían un perfil genético diferente al de los Chumash. Sí, marcadamente diferente en cuanto a linajes mitocondriales. Otras fuentes, como estudios en el condado de San Diego, indican que los grupos asociados a esta expansión utoazteca suelen tener frecuencias mucho más altas de los haplogrupos B y C. B y C. Mientras que los Chumash eran A y D. Un contraste claro. Muy claro. Y curiosamente, otros grupos de California, como los Yumanos, Ipai, Luiseño, también tienen frecuencias relativamente altas de B y C, parecidas a los sutoaztecas. ¿Y eso qué sugiere? Mezcla. ¿Podría indicar interacciones y mezclas significativas entre estos grupos a lo largo del tiempo? Sí. En el sur de California sobre todo. Vemos cómo se va complejizando el mapa genético en California con estas llegadas posteriores. Pero, claro, esta interacción no se detuvo en la frontera actual, ¿verdad? ¿Qué sabemos de las conexiones y los patrones genéticos más al sur, en la región fronteriza y el norte de México? Es fundamental mirar esa región para tener el cuadro completo, claro. Por ejemplo, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua se analizó un individuo antiguo rarámuri. El F9Z que mencionaste. Ese mismo, y reveló algo interesante. No muestra una continuidad genética directa con la población rarámuri actual de la misma zona. Ah, no. No. De hecho, este individuo parece formar parte de una división genética más profunda entre el norte y el sur de México, que otros estudios sugieren que pudo establecerse hace ya unos 7.200 años. Una división antigua. Sí. Y otro sitio clave es Casas Grandes, o Paquimé, también en Chihuahua, un centro cultural importantísimo. Sí, claro. El ADN mitocondrial antiguo recuperado allí pertenece a haplogrupos como C1C1A, C1C5, B2F, B2A. Nombres técnicos, pero ¿qué nos dicen? Bueno, un estudio liderado por Lindolt analizó estas secuencias y encontró que muestran claras afinidades con otras poblaciones antiguas y modernas de Norteamérica y Mesoamérica. Pero, y esto es notable, no con poblaciones de Centroamérica. Ayuda a definir como las esferas de interacción de Paquimé. Entiendo. ¿Y estos patrones antiguos, como esa división norte-sur o las afinidades regionales, se ven todavía hoy en la diversidad genética de México? En gran medida sí. A pesar de siglos de mestizaje y movimientos, persisten diferencias genéticas regionales importantes. ¿Cómo cuáles? Estudios grandes en población mexicana moderna, como los del INIMEGEN, por ejemplo, muestran patrones consistentes. En ADN mitocondrial, los haplogrupos C1 y D1 tienden a ser más frecuentes en el norte. El B2 tiene un poquito más de presencia en el norte y noroeste. Ajá. Y si miras el genoma completo, la mezcla es la norma, claro. El promedio nacional es como un 55% de ancestría amerindia y un 42% europea, más o menos. Pero varía por región, me imagino. Muchísimo. Estados del norte, como Sonora, suelen tener más ancestría europea, mientras que estados del sur, como Guerrero, conservan una proporción más alta de ancestría amerindia. Son el legado vivo de esas historias antiguas y también de los procesos coloniales y postcoloniales, claro. Volviendo a Baja California específicamente, ¿qué sabemos de los descendientes de los pueblos originarios hoy? Mencionaste que el gobierno mexicano reconoce a varios grupos yumanos allí. Así es. Hoy en Baja California viven comunidades como los Cucapá, Quiliwa, Paipai y Kumiai. Los Kumiai, que también están del lado de Estados Unidos, ¿no? Exacto. A veces se subdividen en Tipai e Ipai, y sí, son parte de la misma familia cultural y biológica que trasciende la frontera, a pesar de haber enfrentado una historia colonial muy dura, y de que el número de hablantes de sus lenguas es bajo. ¿Cuántos más o menos? Se estima alrededor de 1,000 en total para todas ellas. Es poco. Pero, a pesar de eso, estos grupos muestran una resiliencia enorme. Están en plenos procesos de revitalización cultural, lingüística. Es admirable. Qué bueno saber eso. Mencionaste antes de pasada un concepto que sonó medio misterioso. Las poblaciones fantasma. ¿Puedes explicar qué es eso? Sí, es un término técnico, pero la idea es bastante gráfica, ¿no? Una población fantasma es una fuente de ancestría que detectamos en el ADN de individuos antiguos o modernos, pero que viene de un grupo humano del cual todavía no tenemos muestras directas de ADN. O sea, sabemos que existió por su huella genética en otros, pero no la hemos encontrado directamente. Exactamente. Como inferir un río por los sedimentos que deja aguas abajo, aunque no hayamos visto el río.
En el caso de los estudios que mencionamos, se encontró evidencia de esto en el individuo antiguo tarahumara y también en individuos de Cañada de la Virgen en Guanajuato. ¿Y qué encontraron? Componentes genéticos que no encajaban bien con ninguna de las poblaciones de referencia conocidas. A estos componentes desconocidos los llamaron UPOP-A y UPOP-A2, por Unsampled Population A. Población no muestreada A. Tal cual. Y lo crucial es que esta ancestría fantasma era distinta de la de otros grupos bien caracterizados, como los Mixe de Oaxaca. Sugiere que existieron linajes humanos antiguos en México que aún no hemos podido identificar directamente. Es increíble. Como encontrar la sombra genética de alguien que aún no conocemos. Fascinante y un poco inquietante, ¿no? Sí, abre muchas preguntas. Bueno, hemos recorrido un camino larguísimo. Desde la continuidad chumash, los remanentes pericúes, las migraciones utoaztecas, los patrones en el norte de México, hasta estas poblaciones fantasma. Si intentamos juntar todas las piezas, ¿qué imagen general emerge? ¿Cuál es el gran mensaje de todo esto? La imagen que emerge es todo menos simple o lineal. Creo que lo primero es eso. La historia humana de esta región es increíblemente dinámica y compleja, llena de movimientos, mezclas, pero también de persistencias asombrosas. No es una historia de reemplazos sencillos. Para nada. Vemos continuidades genéticas de milenios, como los Chumash. Descubrimos conexiones antiguas por la costa, como la de los pericúes y los primeros californianos, que desafían las fronteras actuales. Constatamos el impacto de migraciones posteriores, como la utoazteca, que reconfiguraron genéticamente regiones enteras. Y vemos que patrones antiguos persisten hoy. Exacto. Patrones genéticos regionales distintivos establecidos hace miles de años, que todavía son reconocibles hoy, a pesar de toda la historia de cambios y mestizaje. Entonces quizá la gran sorpresa es que los modelos simplistas, ¿no?, de costa versus interior, o de reemplazos totales, no alcanzan. La persistencia de linajes antiguos en lugares aislados como Baja California, mucho después de que el panorama cambiara en otras partes, es un testimonio de esa complejidad. Totalmente. Lo que es realmente fascinante aquí es cómo la combinación de la genética con la arqueología, la lingüística, los datos del ambiente antiguo, nos permite pintar un cuadro mucho más rico, matizado, profundo del pasado. Nos obliga a ver más allá de las fronteras actuales. Sin duda. Esas fronteras son irrelevantes para entender estas historias milenarias. Y sobre todo creo que subraya la increíble resiliencia, la adaptabilidad, la persistencia de las poblaciones indígenas a lo largo de miles de años, a través de cambios climáticos, ecológicos, sociales, enormes. Tiene todo el sentido. Pero, conectando con el presente, ¿por qué debería importarle a alguien que no es especialista conocer estos detalles sobre gente de hace miles de años? ¿Cuál es la relevancia de este rompecabezas hoy? Creo que importa por varias razones. Primero, nos ayuda a entender la verdadera profundidad de la historia humana en la región que habitamos. Nos conecta con un pasado mucho más largo y complejo que los últimos siglos de historia escrita. Claro, va más allá de la historia colonial. Mucho más allá. Revela los procesos fundamentales de cómo las poblaciones humanas se forman, interactúan, se mueven, cambian. Es parte de nuestra historia compartida en este continente. Y también es un logro científico, ¿no? Absolutamente. Es importante reconocer que estos descubrimientos son también un testimonio del ingenio humano actual. Son posibles gracias a avances tecnológicos espectaculares en paleogenómica, esas técnicas de HTS, captura de ADN y a métodos de análisis estadístico súper sofisticados. Que extraen información de material diminuto y degradado. Exacto. Es una ventana al pasado abierta por la ciencia del presente. Una ventana increíble. Chumash. Miles de años. Identificamos el impacto de migraciones posteriores, probablemente desde el sur e interior, trayendo nuevas firmas genéticas y lenguas a California. Como las utoaztecas. Y constatamos que, a pesar de todo, hoy persisten patrones genéticos distintivos que reflejan esta historia profunda y compleja a ambos lados de la frontera. Un mosaico genético muy rico. Ha sido un viaje increíble a través del tiempo y el ADN. Muchísimas gracias por guiarnos con tanta claridad por este laberinto genético. Un placer, de verdad. Es un tema apasionante. Y para quienes nos escuchan, les dejamos una idea para seguir pensando, ¿no?
Si la genética ya reveló esta conexión temprana e inesperada entre los pericúes de Baja California y los antiguos habitantes de la costa central de California, Ajá. ¿qué otras historias de interacción, de movimiento, de persistencia a lo largo de la inmensa costa de... Y muy emocionante. Especialmente si se logran analizar más genomas de regiones clave pero aún poco estudiadas, como gran parte de la península de Baja California? ¿Qué otros secretos ancestrales nos esperan? Bueno, en los genomas que aún duermen en el polvo del tiempo.